En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 26 de marzo del año 2023, domingo quinto de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra la gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 12 al 14. Esto dice el Señor Dios: Dios mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor, palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 129. Y el responsorio nos dice: perdónanos, Señor, y viviremos. La segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 8 al 11. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural.
Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Les dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Bien,
Este domingo que inicia esta siguiente semana, esta semana 5 de Cuaresma, donde ya estamos en el día 33 de la Cuaresma, nos habla del sentido que va a tener toda esta semana. Primeramente es perdónanos, Señor, y en segundo es, aunque creas, cuando creas en Dios Padre, aunque mueras, resucitarás. Es complicada esta lectura porque trae muchos puntos para analizar y para resolver. Yo creo que nos iríamos por parte. La primera parte es la primera lectura de Ezequiel, cómo es que habla y profetiza lo que Jesús acaba de hacer con Lázaro y también lo que hizo con otras personas que ya habían muerto. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Esa es la primera promesa que hace Dios a través del profeta Ezequiel. Los sacará de la tumba, los sacará de donde estaban muertos y lo llevará de nuevo a la tierra. Pero luego complementa, ustedes dirán que yo soy el Señor. Una vez que los haya sacado del sepulcro y estén conscientes del cambio de vida que han tenido, entonces ellos reconocerán que es el Señor. Y es ahí donde viene otra promesa. Infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Está hablando de volver a la vida. Pero junto con ese volver a la vida no nos deja solos. No nos deja como estábamos antes. Al contrario, reconocemos que hay un Dios, que hay un Señor, que es el que nos proporcionó esa vida nueva. Y no nada más eso, infundiré mi espíritu y vivirán. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? Con Lázaro se cumple lo que el profeta Ezequiel está diciendo. Hace toda una historia acerca de quién es Lázaro, de quién es Marta y de quién es María. ¿Qué es lo que hace Jesús antes de llegar y por qué era necesario que llegara tarde? Era necesario que Lázaro muriera. ¿Y en dónde vemos esa opción, ese sentir de Jesús y ese sentir de los judíos acerca de las señales? Dice que Jesús levanta los ojos y levantando los ojos mira en alto, da gracias y le dice: lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crea que tú me has enviado. Durante la semana hemos escuchado cómo le pedían señales y cómo lo desconocían, porque según esto ellos ya lo conocían. Aquí está una señal más. Pero aquí vemos también en esta frase algo muy interesante, y es algo que nosotros también debemos de pedir como Jesús en acciones y en eventos desesperados. Te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Dios Padre siempre está pendiente de nosotros. Jesús pide este milagro no para Él, no para un necesitado, lo pide para un amigo. Para un amigo muy querido, para una familia. Porque sabe que si Lázaro continúa muerto, si sabe que Lázaro realmente desaparece de la tierra, entonces quedan en desamparo Marta y María. Porque el hombre en aquella época era el que llevaba la economía, era el que protegía la casa, era el que protegía a las mujeres. Aquí Jesús le regresa a Lázaro, a las dos hermanas. En ese sentido vemos cómo el Señor Jesús es poseedor de la vida, porque eso ya se lo había dado Dios. Eso ya lo habíamos escuchado en lecturas anteriores. Pero también vemos otra parte. Jesús llora porque se conmueve de las hermanas y se conmueve de los judíos
que están viendo y sienten esa falta de Lázaro. La carne de Jesús, la carne de Jesucristo llora por el amigo. Nosotros también debemos de tener ese sentido de misericordia para con los demás. No tanto en la pérdida, pero sí en la falta. Este sentir que Jesús tuvo es el sentir que nos está dando todos los días. Pero aquí viene la enseñanza. Jesús lo resucita de una manera física, porque se lo regresa a ellos. Pero ¿cuál es el trasfondo o qué podemos leer entre líneas aquí? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Nos estamos acercando a la Pascua de Jesús y debemos de llegar a la Pascua junto con Jesucristo, vivos en el Espíritu, realmente vivos en el Espíritu, porque el mismo Pablo nos los está diciendo. Si antes vivían de manera desordenada y egoísta, es porque ustedes no llevan esa clase de vida. Es porque ahora llevan una clase de vida conforme al Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro sentir hacia el hermano o con nuestro sentir hacia los demás, pensamos que el Espíritu nos estorba, porque el mundo nos dice algo diferente. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios viva y habite libremente en nosotros, porque si el Espíritu vive libremente, nosotros seremos libres, viviremos en la verdad. Si el Espíritu del Padre, dice Pablo, resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. También les dará la vida por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Toda esta semana estamos llamados a vivir en el Espíritu de Dios. Estamos llamados a vivir en el sentido que Jesús le da a Lázaro, que Ezequiel dice: te sacaré de los sepulcros y te daré el Espíritu para que vivas. Hermanos, nos estamos acercando a la Pascua de Jesús. Nos estamos acercando a ese gran encuentro que Jesús va a tener con la resurrección y con el Padre. Vivamos verdaderamente en el sentido en el que Jesús nos está llamando, nos está acompañando. Estamos llamados a la vida, hermanos. Estamos llamados a resucitar junto con Cristo, junto con Jesús, en estos próximos días. Y durante toda la semana vamos a estar escuchando ese reclamo que Dios te hace. Vive el Espíritu en ti. Déjalo que actúe en ti. La oración colecta, hoy domingo 26 de marzo del año 2023, quinto domingo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A. Te rogamos, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.